Me voy a quitar las medias porque yo traigo el zapato deportivo y la verdad es que como que no la da. Me voy a poner unas chanclitas de esas que hay ahí. Dios, tú sabes que yo no he sido tan mala persona, ojalá no me pegue un hongo en la uña. Yo me siento en mi momento más Blancanieves. Mira, es que te lo voy a interpretar. ¿Sí o no que así le hace Blancanieves? Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en Turquía y hoy vamos a hacer las populares fotos de Estambul. Estoy casi segura de que aquí todos hemos visto, aunque sea una sola vez, fotos o videos profesionales con la ciudad de fondo, el estrecho del Bósforo, las gaviotas volando, vestidos súper largos, alfombras, cojines, todo con un estilo muy turco, bien cool. Y la verdad es que me dio envidia, entonces yo me quiero hacer las mías. Resulta y acontece que yo me di la tarea de investigar en qué lugar puedo hacer esas cosas y me encontré con una página web en la que puedes reservar, pones el día, la hora, me van a atropellar, estoy atravesando en medio de la calle, haces tu reservación, te llega la confirmación por correo electrónico y ya es todo, sin pagar ni un solo peso antes, ¿ok? Todo se paga en el lugar. Pues no se diga más, ya hablé suficientes huevonadas, hoy nos vamos a tomar fotos en Estambul, así que empecemos. Ya nos subimos al Uber, que por suerte, qué bueno que aquí hay Uber porque uno no tiene que estar batallando con la barrera del idioma. Uno pone la dirección que a uno le mandaron por el correo electrónico en esta aplicación y listo. Dice que estamos como a 10 minutos, vamos a llegar bastante puntual porque ahí sí decía que tienes que llegar 30 minutos antes de tu reservación para que te preparen. ¿Qué preparación me van a hacer? Yo no sé, pero si no te has dado cuenta, el día de hoy yo me maquillé. Cuando tú me has visto tan maquillada por aquí en el canal, nunca. Yo de vaina y me baño para hacer videos. Ni siquiera sé si lo que estoy pagando, si lo que me están cobrando, porque ahí dice bien clarito 140 euros, hermana. Yo no sé si eso nada más por la foto o me van a dar un vestido. O sea, nosotros vamos a la aventura. Ya veremos cómo va a estar esta situación. Nos bajamos del Uber y yo decía, ojalá no nos vayamos a perder. Yo bien preocupada de dónde estamos. Me va a tocar ver, porque hay un montón de tiendas como de negocio y yo seguro es arriba de la tienda donde venden platos y cosas envejecidas. Y resulta que hay un letrero así. Mira ese letrero gigante que está ahí, o sea, un letrero así con el nombre de la empresa que toma fotos y una mujer con un vestido espectacular. Y yo dije, resultó ser más fácil de lo que creí. La verdad es que está bastante señalizado. Incluso allá en aquella pared te ponen un letrero que con el nombre de la empresa y que Estambul Professional Photography. O sea, con una flechita de que al frente, voltea para allá, haz así, ahí, mira para allá. O sea, no hay manera de perder. Entonces, bueno, al parecer esto está siendo más fácil de lo que creí. Voy a mostrar mi reservación, entremos. Ok, ya el chico de la entrada, muy amable, por cierto, que nada que ver, él es de otra tienda, me dijo, sí, en el segundo piso vamos a ir subiendo y vean, es como un pasillo de todo, aquí venden de todo, mire que arreglos, la vaina, la flor, acá están las escaleras, vamos subiendo por aquí. Esa gente se veía que estaba peleando, ¿viste? Ellos tienen un problema marital, qué pena, qué oso. Tenían cara así de, ¿por qué me hiciste eso? Ahmed, no te lo puedo perdonar. Seguramente se sentía el drama. Vamos a seguir, yo creo que hay que seguir subiendo. Sí, acá está, mira, vamos bien, vamos por buen camino a la foto. Ay, wow, hay un caballo ahí. Mira, como de a carrusel, una se puede trepar ahí. Yo así con mi vestido en la foto, en el caballito, espectacular. Vamos, llegando tarde, pero payaseando por las escaleras. Ay, wow, este lugar se ve bastante fresa. Aquí empiezo a sentir los 140 euros que me van a clavar en este momento. Este joven muy amable aquí en la recepción me estaba explicando qué es lo que incluye mi paquete. Me dice que me van a enviar alrededor de 200 fotos, que el vestido está incluido, pero que solamente me van a editar 10 fotos y que me pueden hacer videos con mi teléfono si quisiera al momento, que por eso no hay un precio adicional, pero me está diciendo que si pagas en efectivo es mucho mejor. Pero yo no traigo euros, solamente traigo dólares, ¿oíste? Y la verdad hay que cuidar mucho el efectivo para casos de emergencia. Y le pregunté si podía pagar con tarjeta y me dice que sí. Acá estoy pagando, ya le di mi tarjeta, que cuando pagas con tarjeta te cobran el 20% adicional. Eso fue lo que yo leí en el correo electrónico. Es por eso que lo puse aquí a prueba. No vas a ver mi clave, ¿viste? Te estoy viendo, mañoso. Ya quedó el pago, me dicen, todo perfecto, todo en orden, aceptado. Hay dinero en esa tarjeta de crédito. Al parecer eso ya es todo. Can I get a receipt? Estoy pidiendo un recibo, chama, porque pues una tiene que meter sus gastos.
Uno es un adulto responsable que tiene que meter sus gastos. Y pues son gastos laborales, aunque usted no lo cree. ¡Guau! Vean este showroom que tienen aquí. Hasta joyas y toda la vaina. O sea, quiero que veas estos abrigos. Yo vi que el clima decía y que 19 grados. A mí me está sudando la vida en este momento. O sea, me siento húmeda. Y tengo un cuellito tortuga sencillo. Mira mi sudor aquí. Es un asco. Yo creí que iba a ser frío y la verdad hoy he estado muy húmeda. Imagínate ponerte esto que se ve espectacular. Me encanta. Porque aquí también te puedes hacer fotos de pareja. Ay, ya parece comercial yo. Pero es que yo lo vi en internet. Yo vi que un amigo lo hizo con su esposa y yo, se veían lindos, se veían lindos. Vengan a tomarse fotos en pareja aquí. Y mira, también tienen estos así. Ay, que yo quiero uno muy turco. Yo le voy a decir cuál me recomiendas, cuál es el más turco. Me quiero así sentir acá bien turca. Pero hay una gran variedad de cosas. Ve, wow, está impresionante esto. Hay vestidos de novia, coronas y toda la cosa. Aquellos vestidos con el brillo y así. Espectacular. Me están diciendo que caminemos por este pasillo y súper amables. Nos están dejando grabar absolutamente todo. Que hay más vestidos para allá. Y yo, ¿qué? Hay más. Ah, wow, acá están los vestidos largos. Claro, tienen que ser los vestidos que van a volar. Yo quiero, le voy a preguntar, ¿cuál será? Yo quiero verme realmente como que yo nací aquí, que tú la veas y ella es turca, ella nació acá, ella se camuflajea. Es lo que yo voy a buscar con ese vestido que está acá. Ok, que me van a dejar usar las fotos en el columpio gratis. Me dice, escoge uno que vuele, para que tú vueles en ese columpio. Sí, volando. Luego vamos a hacer las fotos ya más con el vestido turco, que esos son otros que me dicen que los turcos no son tan largos, pero que para la foto del columpio quedan mejor estos. Entonces, a ver, ¿cuál será? ¿Con cuál me veré bien? Yo creo que uno rojo, ¿no? Yo creo que puede ser este. Este se ve cool, ¿no? Porque lo podemos ajustar, lo podemos amarrar aquí. Claro, me combina con esta boquita. Ok, esta es la parte del cambiador. Nos están llevando por acá. Que me dieron esta faldita que va acá, en la parte de acá. Y bueno, estos son los vestidores. La verdad, el lugar está bastante fresa, ¿viste? Estoy muy sorprendida. Me gusta que tienen aquí hasta un vanity. O sea, si quisieras, pudieras retocarte el maquillaje. No lo recomiendo. El maquillaje no se presta, no lo recomiendo. Y se ve como que hay unas esponjitas aquí. No lo hagas, chama, no lo hagas por lo que tú más quieras. O sea, no. Yo te regalo la esponja si quieres, pero no uses esa. No la uses, trae la tuya. No seas así. Yo traje mis brochitas por si acaso. Pero mira, si quisieras y sentirías tú esa necesidad, hay unas brochitas de dudosa higiene que podrías ocupar, que no recomiendo, no lo hagas. Me voy a cambiar, ya vengo. Ya estoy lista, ya me vestí. Mira esto, qué espectacular. Esa mujer me apretó ese vestido con furia que yo me sentía así. I'm good, don't worry. O sea, ella hacía así, o sea, yo me siento ajustadita, hermana, ajustadita. Y me dijo que puedo elegir una corona también. ¿Qué tal? Yo creo que esta me quedaría bien. Sí, esta. O una así como negra, porque soy así como malvada. Me encanta, me está encantando todo. Me voy a quitar las medias porque yo traigo el zapato deportivo y la verdad es que como que no la da. Entonces me voy a poner unas chanclitas de esas que hay ahí. Yo les ruego a Dios, tú sabes que yo no he sido tan mala persona, ojalá no me pegue un hongo en la uña, porque no me lo merezco, ¿ok? No me lo merezco. No merezco que me sucedan esas cosas. Ojalá que eso no me vaya a pasar en el momento en que yo me ponga una chanclita de esas. Me dijeron que ya suba las escaleras porque las fotos van a ser en la parte de arriba y ¡wow! Tienen que ver este estudio fotográfico, está muy cool. De verdad es que me gusta muchísimo. Es súper lindo, de verdad se ve súper cool. Siento que les estoy quedando a deber dinero ahora. Cóbrenme más. Ok, ahora sí, estamos saliendo a la terraza donde van a hacer las fotos. Me dijeron, mija, cógete el vestido porque te vas a caer. Y yo dije, ok, está bien, pero qué cool, ¿no? Aquí ya se empieza a ver como pues más terraza. Hay que estar pendiente aquí porque uno se puede caer. Terminamos de subir las escaleras, acá estamos. Ah, wow, las gaviotas y todo, o sea, vinieron hasta las gaviotas para esta estación de fotos. Ay, wow, qué lindo. Está muy impresionante. La vista está increíble aquí. Ah, wow. Ok, están sacando el columpio. Qué locura. O sea, es como un brazo mecánico y toda la cosa. Me tengo que sentar. Ok, ahorita les cuento todo.
Acabamos de terminar la primera sesión de fotos con este vestido y wow. Primero vean la terraza, está toda decorada como con alfombras, tiene que si su hicha, la frutita, los cojines y son 5 personas, ¿ok? 5 personas a cargo de que la foto salga bien. Ya les di propina a todos por si se lo andan preguntando, porque yo dije, es increíble el trabajo que están haciendo todos al mismo tiempo. Literal, hay 2 o 3 personas solo moviéndome el vestido para que las fotos salgan así de espectaculares, con el vestido que parece que se lo está llevando el viento. No hay viento, mírame, ni se me mueve el cabello. Eran esos chicos dándole y nada más continuamente moviendo el vestido mientras el fotógrafo está acá tomando las fotos. Hay otro chico agarrando el rebote de sol y había otro dándole de comer a las gaviotas. Por eso estaban volando. Míralas en este momento. Las gaviotas ahí están nada más esperando que otra persona pague otra sesión de fotos para que les avienten comida. Ellas están nomás ahí. Ellas no van a volar porque son buena onda y yo les caigo bien y quieren salir en mi foto. No, hermosa, esas gaviotas volaron porque les dieron comida. Había un chico allá parado aventándole comida a las gaviotas para que salieran en la foto. De verdad que impresionante el trabajo de todos y la vista que tenemos aquí, por favor, de Estambul. Wow, miren eso. Este es el estrecho del Bósforo, ¿ok? Es una cosa impresionante que yo no sé si ustedes sabían, pero esta es la única ciudad en el mundo que se encuentra en medio de 2 continentes, entre el continente europeo y el asiático. De verdad, una locura, es impresionante. Me fueron a mover las gaviotas. Se dieron cuenta que estaba diciendo que no volaban. Se fueron a darle de comer a las gaviotas para que se vea más bonito el fondo. Me encantó, se aprecia, pero de verdad contemplen esta vista tan espectacular que tenemos aquí. Qué ciudad tan hermosa, de verdad. Y luego terminamos de hacer estas fotos acá, así bien pasona. Yo aquí les muestro un poco el resultado. Miren qué bella, qué bella. De verdad que hoy amanecí linda, hoy me siento linda. Agarraron con una plataforma que tienen aquí y empezaron a sacar el columpio. Y yo dije, ¿cómo el columpio es aquí? Yo pensé que era un columpio como interno. No me imaginé que iban a tener este brazo. Se los muestro. Este es el brazo mecánico que sube el columpio. Entonces lo manipulan por unos botones por aquí que no vamos a tocar porque yo no quiero salir volando con todo el columpio. Y la vaina empezó a moverse y lo posicionan justo acá y de la nada me dicen siéntate y yo con miedo porque este tipo de tela es muy suavecita y el columpio es de madera, uno se resbala, ¿viste? La madera con este tipo de tela resbala, hermana. Entonces yo así me aferré a ese columpio, esa cuerda estaba así con los dedos tensos agarrándome y la vaina empieza a subir y yo veo que el fotógrafo dice súbela más y yo, ¿cómo que más? Pero ahí yo estuve tensa, pero no se me notó. Aquí les muestro el resultado de las fotos, increíble, de verdad que 10 de 10, me va encantando todo. Mira que yo me siento en mi momento más Blancanieves, ¿oíste? Yo debía haber ido a ese casting de Disney. Chance, yo me quedaba con ese live action. Mira, es que te lo voy a interpretar. ¿Sí o no que así le hace Blancanieves, no? Mira, yo me puedo andar aquí con mis 7 enanitos, bebé. Preciosa, sí, muy Disney, muy de... Yo hablo con los animales y ese tipo de cosas. Claro que sí, yo puedo hacer eso. Y me encanta que el fotógrafo te va indicando las poses, te dice sube la mano, mira tu mano, baja la mano, voltea, gira, vas a lanzar el vestido, o sea, te van dando todo tipo de instrucciones. Wow, de verdad que todo me ha encantado, está increíble, hermoso, de verdad estoy tan feliz, muy feliz, estoy muy feliz. Se ponía sentimental de la nada. Pues listo, ya nos vamos de la terraza, me voy a cambiar porque ahora vamos a ir a otra locación, ya me toca el traje que es turco, ¿no? Entonces, vámonos. Este es mi segundo cambio. Vean qué hermoso. Es un vestido tradicional otomano que se llama bindali, según mi investigación. Vean esto. La chica de la recepción me dijo que el verde y el azul son de los más populares. Para que tengan un poquito de contexto, los otomanos fueron un pueblo turco que fundó y dirigió el Imperio Otomano. Fue una potencia que duró más de 600 años. Este vestido tradicional es usado desde entonces en
en celebraciones importantes. Ya hicimos la sesión de foto y ¡wow! Esta locación está preciosa, parece una tiendita de lámparas. Me encanta y me gusta que el fotógrafo te va diciendo, mira la lámpara, ponte así, mueve tu vestido, dale flow. Me encantó. Les voy a hablar un poquito de esta vestimenta tradicional que se llama bindali, que suele usarse en la noche de despedida de soltera, que es la noche de henna o quinagésesi. Lo usan las novias antes del matrimonio y normalmente se suele usar con una corona o con un tocado muy brillante, literalmente como una reina. La corona tiene un significado, porque yo me imagino que te estarás preguntando ¿por qué? ¿Por qué usan una corona? Pues realmente cuando la mujer usa esto en su despedida de soltera, la convierten automáticamente en la sultana de la noche. Es un momento especial antes de la boda y es una manera de honrarla, embellecerla y hacerla sentir como una reina, siguiendo las tradiciones antiguas otomanas. Y según estas tradiciones, pues también usan mucha joyería, porque muchas mujeres se van pasando las joyas, como por ejemplo te colocas el anillo de tu abuela, el collar de tu mamá, los zarcillos de la visa, tatarabuela, y es por eso que en las bodas o en las despedidas de solteras suelen usar muchas joyas. Y este tipo de vestimenta tradicional, el bindali, suele utilizarse en color verde esmeralda, azul rey o rojo o incluso negro. ¿Negro? ¡Wow! No me lo esperaría, pero sí puedo decir que está muy bonito y este tipo de vestimenta se caracteriza por tener bordados dorados. ¿Qué tal? Me encantó. 10 de 10 el bindali. ¡Guau! Vean esto. Para que te tomes fotos también me dicen que esta escenografía que tienen aquí para las sesiones de foto, que está inspirada en los tronos de los sultanes, de los reyes antiguamente. ¡Qué locura! Me dijeron, sí, tú siéntate, tómate tu foto, graba. Hasta me bajaron la música, ¿viste? Qué fotógrafo, qué hombre tan generoso. Me dijo, the music, copyright. Y yo, thank you so much. De verdad que una gente que apoya a uno, me encanta, me caen bien. Te voy a dar un pequeño recorrido por todo el lugar porque la verdad es que está bien bonito. Tienen esta alfombra acá con los cojincitos por si de repente te da miedo las alturas y no quieres hacer la foto en la terraza de arriba, la puedes hacer así. Igual tiene una vista muy bonita. De este lado tienen una así como muy rosadita, muy tierna, muy cute, que si la florecita del osito, una cabina de teléfono, súper cool, la verdad, que te hagas tus fotos acá, me encantó. De este lado tiene un árbol como de cerezo, le invirtieron al estudio de fotos, de verdad. Aquí está una pared así como con unas vainas, unas matas colgadas, me encanta. Te puedes hacer tus fotos muy estilo Barbie. Usted agarra y se mete aquí así muy de muñeca, mira, la Barbie sultana, por supuesto que sí. Y pues acá uno como más de cuando usted se siente intelectual, usted se sienta aquí y usted dice, yo sé jugar ajedrez, ¿sabes? Aquí tú te tomas ese tipo de fotos con este fondo y pues ya, creo que sería todo. Como las áreas que tienen para tomarse fotos, tienen hasta lockers para que guardes tu pertenencia y te puedas mover libremente. Me encantó, de verdad es que les digo, parece esto publicidad, pero no, yo pagué mi vaina, a mí nadie me invitó. Pero 10 de 10 el estudio fotográfico. Ya terminamos la sesión de foto y nos trajeron comida, o sea, vean esto, qué cosa tan bonita, qué gente tan amable. Nos dieron el popular té turco que está bien caliente, un vasito de agua y a ver qué hay acá. Ok, esto es pancito caliente, huele súper bien. Ok, esta es la comida, es como un huevito y literal nos dejaron aquí y nos dicen, come, ahorita vengo a terminar de enviarte tu video. Y yo, ok, bueno, gracias. Wow, qué gente de verdad tan atenta. Vamos a probarlo. Qué rico se ve esto. Me dijeron que era como huevito. Nos dijeron que es un plato típico de acá, huevito, está bien caliente. Está muy bueno, un poquito picante, es como así como un huevito revuelto con vegetales y salsita, está bastante bueno. Estoy muy sorprendida de que hasta comida nos dieron. Qué gente tan bonita. Pues listo, eso ya fue todo. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció. Ustedes si atreverían a hacer esta sesión de foto. Yo sinceramente lo recomiendo, me la pasé increíble. Hasta con comida salí. Yo hasta almorcé en el estudio fotográfico. De verdad me encantó, qué gente tan amable y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. ¡Mua! Chica, me encantó, me sentía tan linda, o sea, yo me sentía así como una princesa, encantada, Blancanieves, y yo, excelente, voy a esperar mi taxi para
para irme para el hotel. Me voy a quedar aquí esperando el taxi. Aquí va a llegar, ahorita. Chao.